Yo soy docente, mi nombre es Yolaine Castelar y les vengo a hablar sobre teorías de la personalidad. En primera instancia les voy a hablar sobre el concepto de personalidad y algunas características. Primeramente voy a empezar con Freud. Freud refería que la personalidad humana era el producto de la lucha entre los impulsos biológicos o destructivos, la búsqueda del placer y las restricciones sociales. Él decía que la construcción de la personalidad era el resultado de esa forma en que cada individuo emplea para lidiar con esos conflictos y esas demandas de lo social o del exterior. Jung, por otro lado, Jung decía que la personalidad era todos esos procesos del individuo, naturales del individuo, sumándosele los factores externos y esas características de vida que ha tenido. A partir de esto se definían dos tipos de carácter, introvertido y extrovertido. Por otro lado, Alfred decía que la personalidad era una unidad que se direccionaba hacia un propósito determinado que cada individuo se propone a alcanzar o una meta. También refería que todos estos procesos que los individuos pasan desde que nacen hasta el desarrollo, sus fases del desarrollo de cada uno, nos dan una necesidad al individuo de percibirse y crear como una sensación de identidad, de autoestima, de autoaceptación propia. ¿Cómo planteaba cada uno de esos actores el desarrollo de la personalidad? Según Freud decía que la personalidad de los individuos se crea a lo largo de su vida y se les sumaban todos esos objetos amados y perdidos. Él llamaba los objetos amados, los objetos primeramente a lo que eran los padres y ese vínculo de amor. Ese vínculo de amor, cuando no se superaba, él lo llamaba complejo de Edipo. El complejo de Edipo, como sabemos, son esos complejos que se crean durante la infancia, que son de carácter traumáticos. Él decía que este complejo se podía superar mediante la renuncia. Él decía que había una dinámica como de amor y renuncia que ayudan a la formación del yo. Esta formación decía que esto se asimilaba y se podía tomar algunos de esos rasgos de esos objetos como propios. Él decía que la personalidad venía a ser como una colección de objetos perdidos que pues creaban una base y nos hacía a cada individuo como un ser único y nos creaba muchos encuentros con los demás o en el ámbito social. Por otro lado, Carr decía que existían 4 funciones básicas, que era pensar, sentir, intuir y percibir. Esto variaba en cada individuo en particular. Él decía que cuando había alguien impulsivo, predominaban las funciones intuir y percibir primeramente que sentir y pensar. Alfred decía que cada persona era responsable de las decisiones y el estilo de vida que optaba. Él decía que eso no significaba de que los factores externos no influyeran en el individuo o en su estilo de vida. Esos factores podían ser la sobreprotección y la desatención. Esto se desarrollaba a través del esfuerzo del individuo por superar estas debilidades y eso a él lo postuló como compensación. Les voy a hablar sobre los modelos que expusieron los postulados de las teorías de cada autor. Voy a empezar por Freud. Freud expuso 5 modelos. Estos 5 modelos los postuló para esquematizar pues el concepto de personalidad. El primero es el modelo topográfico. Él lo planteó o lo postuló por medio de una metáfora. Esta metáfora es la metáfora del iceberg. Él decía que la punta del iceberg era la región consciente. Esta región consciente eran los recuerdos y pensamientos
fantasías y sentimientos del presente, ubicados en el presente. Por consiguiente, la parte que se sumerge es la región preconsciente. Esta región es el almacenamiento o el almacén de recuerdos que ya no están disponibles en la conciencia. Sigue la parte del iceberg que se oculta totalmente, que se sumerge, que es la región inconsciente. Es un almacenamiento de recuerdos, sentimientos inaccesibles para la conciencia y de carácter, puede ser de carácter traumáticos que el individuo quiere guardar en lo más profundo de su inconsciente. Consiguiente viene el modelo dinámico. Este modelo es una dinámica psíquica que se produce en la mente de cada individuo. ¿Qué pasa? Que él decía que estos impulsos buscan la gratificación sin medida por medio de los mecanismos de defensa para protegerse. Algunos mecanismos de defensa son la represión, la fijación, la regresión, la introyección, la proyección y muchos más. Sigue el modelo económico, que él decía que consistía por medio de una pulsión. Esta pulsión es el motor y la energía que mueve al individuo. El comportamiento estaba motivado por pulsiones. Él dividió las pulsiones en pulsión de vida, que era llamada pulsión eros, y pulsión de muertes, tánatos. Él decía que esta dinámica era una regulación que ayudaba a cada individuo a desenvolverse en el entorno social y adaptarse. El modelo genético. Este modelo se escribía por medio de 5 fases, que son las fases psicosexuales, del desarrollo psicosexual. Él decía que el comportamiento estaba regido por una búsqueda de gratificación o descargar esa tensión. La teoría describe 5 fases. Las 5 fases empiezan por la fase oral. La fase oral se centra en la conducta en la boca. Deriva la fase anal, que es la que se centra en la retención de las heces. Por consiguiente, la fase fálica, que es la que se centra en los complejos de Edipo y castración. Y sigue la fase latencia, que es donde la libido se reprime y priorizan el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Y por último, la fase genital, que es la que señala que hay madurez sexual. Estos estadios hay que tener en cuenta que se desarrollan mediante la edad y con el fin de la obtención de placer. El modelo estructural. Este modelo separa la mente en 3 instancias, en el yo, el yo y el superyo. El yo se puede decir que es el equilibrio entre el yo y el superyo. Funciona como un principio de realidad y que dirige a las conductas. El yo es la parte más primitiva, que está constituido por las funciones más básicas, que son el hambre, el sed, la sexualidad, y son guiadas por pulsiones para la vida. El superyo es como los valores morales o la conciencia moral, el supervisor de los modelos de conducta, o sea, que no nos permite hacer cosas que no están bien vistos ante la sociedad. Por otro lado, Jung planteaba que la mente se divide en 3, en el yo, que es la conciencia de existir de cada individuo y su sentimiento de identidad personal. Por otro lado, seguía el inconsciente personal, que era como la interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad. El inconsciente colectivo es toda esa herencia psíquica, el reservorio, toda esa vivencia, toda la idea que tenemos de lo que el significado que tiene lo social o el entorno social. Él decía que él empezaba con la diferencia entre introversión y extroversión. Él decía que cada individuo dependía de su interés, ya fuera de lo interior o por la realidad social en el que se rodeaba. Decía que cada individuo se orientaba por medio de 4 funciones, que eran los sentimientos, pensamientos, intuición y sensación. También planteó en esta teoría que nuestra mente estaba compuesta por arquetipos. Los arquetipos son símbolos e imágenes universales que se provienen del inconsciente colectivo. Todos esos significados que tenemos de lo social durante nuestra vida. Por otro lado, Alfred decía que él basó su teoría en sus experiencias propias.
Él decía que todo individuo tenía esa necesidad de percibirse a sí mismo y por medio de esto presentaba diversos puntos. Por ejemplo, el sentimiento de inferioridad consistía en que el ser humano siempre se sentía con ese vacío de ser inferior. Él decía que esto no era un defecto o una imperfección, sino que era como un proceso en que cada ser humano pasaba mediante se planteaba un propósito, una meta por alcanzar. Decía que esos esfuerzos por alcanzar de cada individuo los llamaba superioridad y la percepción, que eran muy importantes o de bases sólidas para la personalidad. Estos sentimientos de inferioridad, que la persona hace todo el esfuerzo por superar para alcanzar una perfección personal. Ya depende eso del interés social de cada individuo. Muchos individuos se esfuerzan por esta perfección individual, que es crear direcciones para un estilo de vida